Dice Apocalipsis capítulo 4, el verso 1. Después de esto, dice Juan, recuerde que Juan fue el último de los 12 que murió. Y según dice la historia, murió pues de muerte natural, de anciano. Estaba en una isla llamada Patmos y allá Dios les reveló las cosas que sucederían después en los últimos tiempos. Y eso es lo que vamos a mirar acá. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Escuche eso. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de figuras literarias, figuras de dicción. Se presta para que muchos maestros, predicadores, entren a un terreno de la suposición, entren a pensar una cantidad de cosas y a proponerlas. Es peligroso. El libro de Apocalipsis es delicado y no es bueno entrar en tantas suposiciones, en tantos pensamientos personales, en definir cada cosita, cada detalle, porque termina el maestro enredado y se enredan también los oyentes. Así que es mejor no hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. El apóstol Pablo dijo, esto os he escrito para que en mí y en Apolos aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Así que es delicado enseñar sobre Apocalipsis. Han salido muchas herejías, muchas cosas contrarias que no tienen nada que ver con la estructura doctrinal del cristianismo y es peligroso. Entonces vamos a tratar temas apocalípticos, pero con mucho cuidado y siempre muy ajustados a la estructura doctrinal de la Biblia, que es nuestro gran manual de enseñanza. El libro de Apocalipsis tiene partes que son para Israel, partes que son para el mundo y partes que son para la iglesia. La iglesia está en Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta empezar el capítulo 4. Ahí está la iglesia. Ya luego en el capítulo 4, ya la iglesia no aparece más en Apocalipsis, hasta el capítulo 19. Entonces es bueno que tenga ese detalle ahí pendiente, porque hay gente que mira el capítulo 10 de Apocalipsis, el 11, el 13, y empiezan a mezclar la iglesia con esos eventos y esos eventos no corresponden con la iglesia, porque la iglesia desaparece en el capítulo 4, desaparece. Ahí ya dice la Biblia que el Señor le dice a Juan, que es tipo de la iglesia, le dice, sube acá. Es decir, es el prototipo, pues, del recogimiento de la iglesia. Entonces, por ahí empecemos nuestra primera lección. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? La iglesia está esperando es su recogimiento. A nosotros no nos preocupa nada más. Por eso no somos buenos para hablar de todo lo que acontecerá en el mundo después de la iglesia haberse ido de acá, porque realmente eso no es de nuestro interés. Nuestro interés es predicarle al mundo y a la iglesia que nos vamos con el Señor. Así que el próximo evento y al que nosotros anhelamos es la esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que
Eso es. Y así como el Señor le dijo a Juan, sube acá, exactamente eso es lo que le va a pasar a la iglesia. Sube acá, le dirá el Señor a su iglesia. Oiremos su voz, voz como de trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, igual que pasó con Juan, pasará con la iglesia. Sube acá y desde acá yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que Juan, permítame uso un símil. Es como si Juan hubiera sido sacado del mundo y hubiese sido puesto en una tribuna, en un balcón celestial, y desde allá el Señor le dijo, mira abajo todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir. Pues bien, a la iglesia le ocurrirá eso. La iglesia será recogida, el Señor se la llevará y nosotros seremos espectadores, pero no en la tierra, sino desde el cielo. Sabremos lo que pasará en el mundo y la iglesia no estará ahí pasando esa situación. La iglesia estará en las manos de Dios. Por eso vamos a dejar cosas claras. La iglesia no pasará por la gran tribulación, ni en el principio, ni a la mitad, ni al final. La iglesia será librada de esto porque el Señor no nos puso a nosotros para ira, sino para alcanzar misericordia. Y esa gran tribulación con el reinado del anticristo y demás, esa será la hora de pruebas para el mundo y será el tiempo de angustia para Jacob, es decir, para los israelitas, para los judíos, para la iglesia no. Entonces, de una vez que vaya quedando eso claro, la iglesia no pasará por la gran tribulación. El Señor se la llevará y como pasó con Juan, le mostrará las cosas que sucederán. A ver, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Así que el cronograma de Dios, la agenda de Dios está definida. Dios no se aventura a nada, ni Dios juega al azar, ni a Dios le sorprende el futuro, nada. Dios todo lo tiene planeado y organizado. Y en el capítulo 17 de los Hechos dice eso, verso 26, tengo aquí la Biblia al frente que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces observe cómo dice, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Es como cuando tú organizas tu agenda para el día. ¿Qué haces a las 8 de la mañana? ¿Qué haces a las 10? ¿A las 12 qué va a pasar? ¿A las 5? En fin, todo lo tienes organizado. Dios tiene su agenda organizada. Y hay una traducción que se llama Nueva Versión Internacional que dice que Dios determinó los periodos de la historia del hombre. Dios determinó los periodos de su historia. Hay algo que algunos teólogos llaman las dispensaciones. Algunos no creen tanto en esa subdivisión de los tiempos y no la llaman dispensaciones. Bueno, respetemos eso. Llámense o no llámense dispensaciones, pero lo que sí es indiscutible es que sí la humanidad ha pasado por muchas épocas diferentes y cada época es distinta de la otra. En todas ha habido gente salva y toda la gente que ha sido salva por gracia, porque no puede haber nadie salvo sin la gracia de Dios. Así que hubo salvos en todas las épocas anteriores y habrá salvos hoy y habrá salvos después. Así que Dios siempre ha estado salvando en todas las épocas. Ahora, con respecto a lo que dije ahora, hace poco, sobre la dificultad de entender Apocalipsis y de entender Daniel,
porque esos son dos libros que normalmente se estudian juntos, porque son los dos libros. Claro, hay otros libros como el mismo Zacarías, por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel, que también tienen algunos asuntos escatológicos, pero los más representativos son el libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis. Esto tiene algo que se llama escatología. La escatología básicamente es la parte de la teología que se dedica a estudiar las cosas que fueron, que son y que serán. O sea, que cobija todos los eventos de la historia del hombre. Y eso tiene su complicación. Por eso no es bueno que tú le prestes atención a todo el que se acerque a explicarte asuntos del final de los tiempos, porque puedes terminar confundido y esa no es la idea. Hablando de cosas difíciles, el apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo, que usted sabe que Pablo fue el maestro por excelencia de la iglesia, y que la revelación que obtuvo Pablo no la aprendió en ninguna institución, no se la dio ningún hombre, no fue a ninguna sinagoga a aprenderla. Dios se la reveló completa y la explicó. Y la doctrina que tenemos hoy se conoce como la doctrina paulina, que es precisamente los escritos del apóstol Pablo, y ahí está muy definido el plan de Dios para el recogimiento de la iglesia. Pero ahí en lo que Pablo dice hay algunas cosas que son difíciles de entender. Voy a mirar aquí segunda de Pedro capítulo 3, los versos 15 al 18, y escuche cómo dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, el mismo apóstol Pedro era consciente de que hay escritos doctrinales que no son fáciles de entender, son un poco complejos, pero igual la Biblia los enseña, solo que hay que saberlos entender y saberlos explicar. Además, también la Biblia nos exhorta a que no nos volvamos maestros todos, porque si todos nos volvemos maestros, ¿dónde están los alumnos, los que aprenden? Así que es mejor ser humilde. Y si tú sabes bastante, te recomiendo que te hagas como si no supieras nada. Es mejor. Es mejor. A mí a veces me llaman y me hacen unas preguntas difíciles y yo me asusto. ¿Y por qué me llamas? No, es que uno no se sabe todo, hermano. Hay una cantidad de cosas que uno ignora. Y gracias a Dios por eso, porque eso es lo que nos mantiene atentos y alertas para seguir buscando cada día más en la palabra de Dios. Bueno, entremos pues a ir definiendo qué cosas sucederán después de estas. A ver, primero, en este momento nosotros en la iglesia cristiana, nosotros nos denominamos como premileniaristas. ¿Por qué eso? ¿Y esa palabra qué significa? Porque también hay postmileniaristas y hay amileniaristas. ¿Qué significa eso? Bueno, ese prefijo amileniarista, el a, niega lo otro. Quiere decir que hay algunos grupos religiosos
que no creen que habrá un milenio. Esos son los amileniaristas. Hay otros que son postmileniaristas y ese prefijo post significa después de. Es decir, hay algunos grupos cristianos que dicen que la iglesia ya pasó por la gran tribulación y que ya la gran tribulación ya pasó, o algunos incluso que estamos en ella. Pero nosotros, como iglesia cristiana que conoce la palabra de Dios y con nuestra declaración de fe, según nuestros artículos de fe, nosotros somos premileniaristas, es decir, nosotros creemos que estamos viviendo antes del milenio. Creemos que el milenio vendrá luego, que vendrá después, que no lo estamos viviendo todavía. Entonces, es bueno dejar esas cosas claras. Somos entonces premileniaristas. Nosotros hoy, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo, eso sí lo creemos, en el final de los últimos días. Y entiéndase últimos días como la gracia, la dispensación, usando esa palabra, la dispensación de la gracia. Nosotros estamos creyendo que estamos viviendo ya en la hora undécima. Eso basado en lo que dice una parábola de un hombre que salió a buscar empleados, obreros para su viña y buscó todo el día obreros y faltando una hora para terminar el día laboral, contrató a unos obreros y era para que trabajaran una sola hora. Muchos de nosotros hemos dicho que de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo hoy, nosotros hoy en pleno siglo XXI somos los obreros de la hora undécima. Quiere decir que nosotros creemos que por todas las cosas que están pasando en el mundo, estamos ya en el atardecer del día de la gracia. Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿qué tampoco hacemos nosotros? Nosotros no hacemos fechas, programas organizados por fechas como si fueran ya agendas para decir que el Señor viene tal día, que el Señor aparece tal fecha y empezamos a jugar con números y con cifras. No, nosotros no hacemos eso. Los que se atreven a hacer eso han traído unos problemas enormes de mucha confusión y han hecho mucho daño. Hay algunos grupos religiosos que le han fijado fechas al regreso del Señor y eso no se puede hacer. Eso jamás se puede hacer porque bíblicamente dice que eso ni siquiera los ángeles lo saben. Es más, el Señor Jesús en su condición de carne, él alcanzó a decir eso, que ni el Hijo sabía el día de su regreso. Así que ni él en la carne, ni los ángeles saben ese día, lo vamos a saber usted y yo. Así que ese es un detalle interesante cuando tú escuches a alguien diciendo que el Señor viene tal día, tal hora, tal fecha, de una vez descártalo, porque ese está desconectado de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el famoso año 2000, que eso hubo un escándalo por todas partes, porque ya algunos habían hecho cuentas matemáticas y que el Señor venía en el año 2000? No se ponga a hacer eso, ni haga cuentas de ninguna clase. Y a veces hay gente que son numerólogos y juegan con los números, pero a Dios no se le descubre por los números. No, a Dios no hay que verlo así. Nosotros lo que sí creemos es en un orden de eventos que van aconteciendo y como dice Lucas capítulo 21, nosotros sí creemos que las cosas de los últimos tiempos ya empezaron, ya están pasando. Es decir, hay cualquier cantidad de señales que se están cumpliendo, señales de Lucas 21, de Marcos capítulo 13 y de Mateo capítulo 24. Esos tres capítulos encierran una cantidad de eventos futuros de los cuales ya hay muchos que se están cumpliendo y otros ya se cumplieron. Pero esas señales
de esos 3 capítulos que mencioné, no son señales para el arrebatamiento de la iglesia o para el recogimiento de la iglesia, porque para el recogimiento de la iglesia no hay señales. Dice que eso será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué se demora uno para abrir y cerrar los ojos? Nada, milésimas de segundo. Entonces, el recogimiento de la iglesia no tiene señales, ese acontecerá de un momento a otro. Y ese es el que nosotros estamos esperando. Entonces, usted me dirá, hermano Héctor, pero entonces todas esas señales que hay ahora, entonces son señales de qué? Esas son señales del evento que vendrá después. O sea, y son importantes, claro, por supuesto que son importantes, pero esas señales de que habla Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, entre otros, tienen que ver es con lo que está pasando, las señales para la segunda venida de Cristo que será visible, cumpliéndose lo que dice Zacarías, que sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos y será visto de todo el mundo, y cumpliéndose lo que dice Apocalipsis 1:7, que dice que todo ojo le verá, ¿sí? Todo ojo le verá. Ese todo ojo le verá sucederá es en la segunda venida de Cristo y vendrá con sus santos, dice Tesalonicenses, vendrá con la iglesia al término de la gran tribulación y para empezar lo que se conoce como el reino milenial. Entonces, para ese evento es donde hay señales que todas ya, muchas de ellas se están cumpliendo y todas se tendrán que cumplir. Pero ¿por qué es importante esas señales para nosotros? Porque nos dan a entender que si para ese evento que es posterior al recogimiento de la iglesia ya las señales están cumplidas, ¿eso qué nos dice? Nos dice claramente que el Señor está a las puertas, que el Señor está más próximo a levantar la iglesia de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso todo esto que está pasando ahorita, todo esto de las hambres, las guerras, las pestes, estas son señales, vuelvo y digo, no para el levantamiento de la iglesia, sino para la segunda venida. Así que está el Señor a las puertas. Entonces, la promesa hecha a la iglesia en conexión a su reunión con Él no tiene señales precursoras y tampoco tiene un tiempo determinado. Dichas señales no fueron dadas a la iglesia, pues a ella se le dice que debe vivir en la luz de la inminente traslación o el arrebatamiento o el recogimiento por el cual el Señor la llevará a su presencia. Es decir, la iglesia, Dios a la iglesia lo que le dice es que esté atenta, que viva como de día, que viva honestamente, que tenga su mirada puesta en el galardón. Es decir, lo que el Señor le dice a la iglesia es que viva en santidad, que viva el evangelio con dignidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él aparece. Ese es el lenguaje que Dios usa para la iglesia. Él dijo un día, en la casa de mi padre, dice el capítulo 14 de Juan, en la casa de mi padre. ¿Dónde es la casa de mi padre? En el cielo. Que de una vez vamos dejando cosas claras. Nosotros como iglesia no anhelamos vivir en la tierra. Nosotros no aspiramos quedarnos viviendo en la tierra. No, ¿qué tal? La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces nosotros decir que vamos a vivir en la tierra por siempre, eso no tiene sentido, no nos ilusiona para nada. La ilusión de la iglesia es vivir en el cielo. Nuestra meta es el cielo, nuestra morada
eterna es en el cielo, nuestra herencia es celestial. Así que por favor, si por ahí se te acerca alguien a venderte algo, algún escrito, lo demás, y te invita a que vivas en la tierra por siempre, olvídate de eso. Mejores propuestas nos han hecho, porque para este planeta no hay cosas muy promisorias. La Biblia habla de que este planeta será destruido. Aquí no habrá nada más. El Apocalipsis dice que de las primeras cosas no habrá memoria, todas pasaron. El mar ya no existirá más. Todo este planeta se acabará, porque un día Dios lo hizo y un día Dios también lo destruirá. Entonces, nosotros no anhelamos vivir en la tierra por siempre. Ahora, que la tierra va a ser un paraíso, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La Biblia habla de un milenio después de una gran tribulación que se supone que la gran tribulación va a traer unos perjuicios ecológicos terribles, el ecosistema, la destrucción de la tierra va a ser una cosa terrible. Pero en el momento en que el Señor Jesús venga a establecer su reino acá, un reino físico, literal, la tierra será reestructurada y entiende uno por lógica que en todo ese plan del milenio, Dios tendrá que restaurar la tierra porque quedará prácticamente destruida después de la gran tribulación. Entonces el Señor la pondrá hermosa como un jardín, como un paraíso, para vivir 1000 años en ella. Pero no, la iglesia estará en ese milenio, pero no para vivir por siempre, porque después igual la tierra será destruida. Entonces, por favor, no se te vaya a quedar eso grabado, en el sentido que la iglesia va a vivir en la tierra por siempre. Cuando dice que en el Salmo 37, que dice que los justos heredarán la tierra, básicamente esas son promesas para Israel. Israel sí tiene unas promesas terrenales, pero no te olvides que es que una cosa es el plan de Dios con Israel y otra cosa es el plan de Dios con la iglesia. Cuando la Biblia habla de heredar la tierra, se refiere a un pacto que Dios hizo con Abraham, que le iba a dar una tierra grandísima. En este momento, la nación de Israel, que está cumpliendo unos 72 años aproximadamente de creación del Estado judío, los están celebrando, no sé si es hoy, creo, cómo Dios le prometió a Abraham una tierra grandísima y lo que tienen hoy es un pedacito de tierra muy pequeño. Así que Dios le va a cumplir eso a Abraham porque Dios se lo prometió. Y lo que Dios promete es así. Te voy a dar una clave, hermano. A Dios hay que creerle, pero no cuando cumpla la promesa, sino cuando la hace. O sea, créele a la promesa, así no se haya cumplido, pero hay que creer es en la promesa de Dios, porque si Dios lo prometió, es darlo por hecho, eso no tiene ninguna discusión. Entonces Dios a Abraham le prometió una tierra grandísima y en este momento en el Medio Oriente lo que Israel tiene es pequeñito, el territorio que tiene, dicen algunos que es semejante al área que tiene Antioquia, por ejemplo. Así que va a tener un territorio grande y ese se lo va a dar Dios a Israel. ¿Cuándo? Pues en el milenio le va a devolver toda esa tierra. Pero bueno, entonces no, Israel también, a pesar de que tiene una promesa para vivir aquí en la tierra un tiempo, pero tampoco es que se vaya a quedar toda la eternidad aquí, porque vuelvo y digo, la tierra será destruida. El apóstol Pedro así lo dijo y lo miraremos al final de esta serie de estudios. Entonces dice el Señor en San Juan 14, verso 2, dice, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que de eso es que vive la iglesia. La iglesia vive de esa esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. Nosotros no estamos esperando ni los cuernos de la bestia, ni el sello de la bestia, ni cuando los ríos se vuelvan sangre, ni cuando el dragón salga de las aguas. Nosotros no estamos esperando nada de eso. Nosotros estamos esperando es que el Señor cumpla esto que dijo, que Él vendría otra vez y dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces Él dice, os tomaré a mí mismo. Y luego dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No dice donde yo estaré, sino donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne y aunque esté manifestado en carne, Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente, aunque esté vestido de carne. Ahora, también el apóstol Pablo, habiendo conocido esto del Señor, el apóstol Pablo también le escribió a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 3 y el verso 4 y le dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira qué frase, qué lindo eso, ¿no? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Qué es eso? Cuando Él venga del cielo por la iglesia. Esa es la manifestación que está esperando la iglesia. Eso es lo que Pablo después le dijo a Tito, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cómo seremos manifestados con Él en gloria? Ocurrirá una transformación. ¿Por qué? Porque esto mortal, esto que es corruptible, no puede entrar al cielo. Primera a los Corintios 15:50 dice que al cielo no entra carne ni sangre. Así que nuestro cuerpo este que tenemos en estas condiciones no puede ir al cielo. Y déjeme hago un pequeño paréntesis. Por eso es que nosotros no creemos en el dogma de la asunción de María. Algunos enseñan que María subió al cielo en cuerpo y alma. Eso no puede ser, porque eso riñe con todo lo que la palabra de Dios dice. Eso no tiene asidero bíblico. Eso es hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, o peor aún, creer y enseñar lo que Dios no dice. Por eso es que tampoco podemos creer que en el cielo hay nadie. En el cielo no está ni Elías, no está Enoc, no está Moisés, no está el apóstol Pablo. Allá no hay nadie. Nadie subió al cielo, dice San Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, otra píldora para que la sepamos. En el cielo en este momento no hay nadie. En el cielo solo está Dios y sus cortes celestiales, pero humanos nadie. ¿Por qué? Porque nadie todavía ha resucitado. ¿Cómo que no? Sí, algunos resucitaron, pero volvieron a morir. O sea que en este momento no ha habido resurrección, todavía no. El cielo se llenará de hombres fieles a Dios, pero después, o sea que en este momento no hay nadie en el cielo. Entonces dice que el Señor vendrá, Él es nuestra vida, Él se manifestará y nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? En el momento que los muertos en Cristo se levanten de sus tumbas. ¿Y cómo se levantarán? No se preocupe por eso, que Dios
que nos hizo de la nada, Él nos levantará de las tumbas algún día. Y los que no estemos muertos, que yo aspiro no morirme, no, ¿para qué me voy a morir? ¿Qué afán tengo? Yo aspiro estar vivo cuando el Señor venga y ser transformado. O sea, esa manifestación de nosotros en gloria, lo que quiere decir es que nuestros cuerpos tendrán que ser glorificados, es decir, transformados. Tiene que cambiarse la esencia de nuestros cuerpos. ¿Y eso cómo lo hará Dios? Él sabe cómo hacerlo. Eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sufriremos una transformación. Los muertos en Cristo se levantarán con un cuerpo incorruptible y nosotros también seremos transformados en un cuerpo incorruptible para irnos con el Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, también dice primera a los Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay dos cosas interesantes. Yo les dije hace un rato que Dios a la iglesia no le mandó señales para el arrebatamiento o el recogimiento, pero sí le dijo a la iglesia que estuviéramos esperándolo. Esperar a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y luego dice, quien nos libra de la ira venidera. Ahí están las dos cosas. Quiere decir, viene el Señor por la iglesia y ¿qué sigue? La ira venidera. Esa ira venidera es el famoso gran día de la ira. ¿Cuándo sucederá eso? Realmente al final de la gran tribulación. Entonces el Señor nos libra de esa ira venidera. Por ahí hay un coro muy viejo, viejísimo, que dice, líbrate, líbrate de la ira que vendrá. Dios está llamando a hombres y mujeres, y todo el que creyere la salvación tendrá. Entonces la iglesia lo que está haciendo ahora no es mirando señales, sino esperando que de los cielos venga el Señor. Y en 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la iglesia está esperando, la aparición del Señor Jesucristo. En Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esa venida es el recogimiento de la iglesia y nosotros tenemos paciencia. Algunos dirán que ya han pasado 2000 años y el Señor no aparece. ¿Y qué afán? Es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que no hay ningún afán. El Señor viene y nosotros tenemos paciencia. Lo que sí nos dice la Biblia es que no nos dediquemos a dormir, y ese dormir es estar distraídos, ocupados en otras cosas, meternos en tantas cosas que nos hacen daño y olvidarnos que Cristo viene. Primera a Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer es no irse a relajarse en la vida de entretenimiento, ocuparse tanto en los negocios, en el estudio, en tantas cosas y olvidarse que Cristo viene. Acuérdate de una frase que yo la repito mucho. Cuando a una iglesia se le olvida que Cristo viene, esa iglesia termina volviéndose mundana. Y cuando a un cristiano se le olvida que Cristo vuelve, ese cristiano termina siendo mundano. Y termino con el texto que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que, hermanos, aquí lo que hay que hacer es mirar para el cielo.
No te distraigas, no mires para los lados, mira para el cielo. Si ves todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo, no te llenes de angustia, no te asustes, que eso no es contigo. Eso es con el mundo. Y estas cosas lo que sí tienen que hacer con nosotros es enseñarnos a mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible porque tenía puesta su mirada arriba en el galardón. Entonces, hermano, yo te invito de verdad a que te consagres a Dios, conságrate a Dios, no hay más que hacer. Disfruta la vida, disfruta la bendición. Si Dios te ha dado comodidades, si Dios te ha dado forma de vivir bien, comer bien, vestir bien, tener abundancia, listo, disfruta la vida, pero no se te olvide que Cristo viene. Los muchachos, a ver, los jóvenes que me están escuchando, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de la vida, pero sabe, no te olvide que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces es cuestión de uno vivir aferrado a Dios, hermano, y cuando uno vive consagrado a Dios no le teme a nada, porque en el Señor no hay temor, en el Señor lo que hay es amor muy grande. Yo voy a invitarte a que hagas algo en esta noche. ¿Será que hoy le pudieras entregar tu corazón a Dios? Tú que me estás oyendo hoy, allá en la quietud, en el silencio de tu casa, en tu habitación, allá secreta, si no le entregas tu vida a Dios, ¿a quién se la vas a entregar? Si todo lo que está pasando no te indica que Cristo es la verdad, entonces, ¿qué esperamos? ¿Vas a esperar hasta cuándo para entregar tu vida a Dios? ¿Por qué no haces un acto de fe ahora y te arrodillas? Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que te arrodilles ahí donde estás, en la sala de tu casa, en tu pieza, donde sea. Y si estás con tu esposa, tus hijos, tu cónyuge, tu mamá, arrodíllense y entréguenle su vida al Señor porque no hay nada más que hacer. Y si tú eres ya un hombre de la iglesia, una mujer cristiana, y tu vida no está bien delante de Dios, por favor, no lo dejes para después. Esto de uno consagrarse a Dios no es para aplazarlo. Conságrate a Dios, no sea que el Señor venga y tú te quedes. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Como hemos predicado por ahí en otra ocasión, si Cristo viniera hoy, ¿qué pasaría contigo? Yo te voy a invitar en el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración especial y tú la vas a hacer ahí donde estás. Por favor, yo te invito, arrodíllate ahí donde estás. Y qué bueno yo poder poner mis manos sobre ti en esta hora, pero no hay necesidad de hacerlo físicamente, porque sobre ti caerá la gracia de Dios. Y yo te invito ahora mismo, arrodíllate ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos das, por la revelación de tu palabra, que es lámpara, que es luz, que es como una antorcha que nos alumbra el camino, Señor. Gracias, Dios eterno, porque hoy puedo oír tu voz y puedo estar apercibido y puedo saber, Señor, que tu venida por tu iglesia está más cercana de lo que yo me imagino, Señor. Hoy te quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi vida. No quiero vivir más para el mundo, para el pecado. No quiero que Satanás siga siendo mi dueño. Yo quiero entregarte mi corazón hoy. Recíbelo, Señor Jesús. Te lo entrego ahora. Y si tú eres una persona ya cristiana, dile, Señor, baste ya para vivir un evangelio con mediocridad. Señor, hoy quiero decirte que voy a consagrarte en mi vida, que a partir de hoy seré un cristiano diferente, un hombre, una mujer metido contigo de verdad, de corazón,
sintiendo tu espíritu en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero estar listo para el día en que tú vengas a recoger tu iglesia. Quiero irme contigo, oh Dios, porque no me lo perdonaría jamás. Nunca en la eternidad me perdonaría que tú vinieras y que yo me quedara, Señor. Que eso no ocurra. Yo te ruego, Padre, por mi familia, por mis hijos, oh Dios, por mis tíos, mis primos, mis gente cercana, Señor. Haz algo porque no